Hola Javier, me encuentro en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, una plaza que está repleta de fieles que han ido llegando desde primera hora de la mañana, miles y miles de personas para despedir a Francisco y también porque celebran el jubileo. Los accesos están absolutamente controlados, hay muchas medidas de seguridad de cara también al funeral del sábado. Y bueno, pues entre el luto en Roma, en un día precioso de primavera, y la expectación por quién será el próximo papa que saldrá elegido del cónclave. Esta es mi compañera Teresa Burto, que está en Roma como enviada especial del Mundo. Desde allí, pues me ha enviado este mensaje y ahora quiero hablar con ella sobre todo lo que está pasando en este momento en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco, de sus últimas horas, del funeral y de los próximos pasos también en la Iglesia, porque todo el mundo, desde luego, está mirando al cónclave que va a elegir al próximo Papa. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 23 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Roma y el Vaticano son ahora mismo el centro del mundo. Han pasado del silencio a ser un auténtico hervidero. Uno se puede encontrar con reporteros de todo tipo, de todo el mundo, o con este grupo de alemanes al que escuchamos cantando a las puertas de Santa María la Mayor. Voy a preguntarle a Teresa. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, Teresa, ¿a qué suena el Vaticano en estos momentos, estos días? Cuando llegamos aquí el primer día, el lunes, por la noche nos sorprendió que la plaza estaba en completo silencio, había un ambiente de recogimiento. Al día siguiente, ya a primera hora de la mañana, aquello ya era muy diferente. La prensa ya estaba cogiendo sitio, digamos, las cámaras de televisión sobre todo para cubrir todos los actos, y veíamos también pues largas colas de grupos de fieles que habían llegado a Roma celebrando el jubileo, peregrinando, y se han encontrado ya con la noticia de la muerte del Papa. Esto está lleno de turistas, de gente, con lo cual las terrazas, los bares, los restaurantes están llenos y entonces hay un ambiente pues casi de jolgorio en las calles. Y muchísima seguridad, policía, militares, muchos controles porque la afluencia de gente ya es muy, muy grande. ¿Y cómo recibisteis la noticia? O sea, pues con sorpresa, porque como justo el domingo por la tarde vi el vídeo del Ángelus y de la bendición Urbe et Orbe y la homilía leí así, y es verdad que se le veía mal y así, pero y al día siguiente cuando a la mañana dijeron, con sorpresa, pero también estaba muy enfermo y se le veía muy... En medio de todo esto nos encontramos con Rubén. Rubén es un sacerdote de Pamplona al que la muerte del Papa le ha pillado de casualidad en Roma, después además de haberlo visto el domingo en la plaza de San Pedro, en el Papamóvil, felicitando la Pascua, ¿no? Como le escuchamos. De lo que pasó ese día y de la mañana también de su muerte, Teresa, cuando sufrió el ictus, que finalmente acabó con su vida, estamos conociendo más detalles. Una de esas cuestiones tiene que ver con el papel de su enfermero, del enfermero del Papa Francisco. Pues Javier, el Papa efectivamente el domingo de Pascua salió a la plaza, bueno, pues en un último esfuerzo para estar cerca de los fieles, ¿no? Esa salida pues la realizó, digamos, con ayuda de su enfermero y de su asistente personal, de Massimiliano Strapetti. Estos son datos que reveló Vatican News, es el medio oficial de la Santa Sede, y contó pues esas últimas horas, ¿no? Cómo fueron. Entonces Francisco agradeció a Strapetti el haberle ayudado a salir a la plaza. Y Vatican News, también un poco para consuelo de sus fieles, informó de las últimas horas de vida de Francisco, ¿no? Pues el Papa no sufrió al morir y por lo visto todo ocurrió de manera rápida, ¿no? Se fue de una manera muy discreta, ¿no? Casi como él quisiera irse, ¿no? Parece como si hubiera querido irse así por cómo él ha diseñado su despedida, su funeral, su entierro, de una manera sencilla, discreta, ¿no? Ellos dicen que fue pues una muerte discreta, casi repentina, sin largas esperas ni demasiado clamor, ¿no? Para un papa que siempre mantuvo su salud en gran secreto.
Fíjate, Teresa, hablemos del funeral. Ya hemos visto las primeras imágenes de Francisco en el ataúd, siendo velado, y el mundo está pendiente de los próximos pasos que se van a dar a partir de ahora dentro de la iglesia. Hoy por la mañana, a primera hora de la mañana, a las 9, se produce el traslado del cuerpo desde su residencia de Santa Marta, desde esa capilla, hasta la Basílica de San Pedro. A partir de las 9 ya se abre la Basílica de San Pedro para las decenas de miles de fieles que se espera desfilen por delante del sencillo ataúd en el que decidió Francisco que se iba a exponer su cuerpo. Esta capilla ardiente se va a prolongar hasta el viernes, para el sábado ya celebrar su funeral, un funeral que, según el propio deseo de Francisco, se ha simplificado, ¿no? Un rito más simple, más corto, y al que van a asistir toda la plana mayor de los líderes mundiales, ¿no? Ya hay varios que han confirmado su asistencia: Trump, Macron, Zelensky. No lo hará Putin. Y bueno, pues después del funeral ya será directamente trasladado a Santa María la Mayor para ser enterrado en un pequeño sepulcro en el que solo pondrá Franciscus, otra señal más de lo austero que era este Papa Francisco. Esto es lo que está pasando en Roma, esto es lo que está pasando también en el Vaticano después de la muerte del Papa. Teresa, gracias. Gracias a ti, Javier. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus qui corda nostra digit. Ahora mismo la Iglesia está en el periodo que se conoce como sede vacante, que es el tiempo que transcurre entre que muere un papa y se elige, ¿no?, digamos, a su sucesor, y todo queda en estos momentos en manos del colegio cardenalicio. ¿Cómo se sale de ahí? Pues precisamente con el cónclave. Esto lo conoce muy bien Oriol Trillas, que es colaborador de este periódico del Mundo, que es especialista en información sobre la Iglesia Católica. Oriol, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo funciona, Oriol, el cónclave? Explícanos cómo elige la Iglesia al Papa, en este caso al próximo Papa, quiénes deciden, cómo lo hacen, cuándo, dónde incluso. El cónclave lo forman los cardenales menores de 80 años. Estos cardenales son nombrados por los papas y actualmente, de los 135 cardenales electores que hay, es decir, menores de 80 años, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco, unos 22 por Benedicto XVI y el resto, creo que solo quedan 5 nombrados por Juan Pablo II. Estos son los cardenales que se reúnen en la Capilla Sixtina, se encierran, no pueden hablar con nadie, y durante los días que haya menester, son 1, 2, 3, 4 días, ha habido cónclaves más largos, cónclaves más cortos, se hacen normalmente 2 votaciones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, y entonces sale la famosa fumata negra, que es cuando todavía no ha habido mayoría. La mayoría que se requiere es de 2/3, que en este caso serían 90 votos a favor del elegido, hasta que salga, cuando ya sale la mayoría, entonces sale la fumata blanca, y ya la vemos Papa tan reproducido en el cine y en la televisión. Ratzinger Papa, tedesco, Ratzinger Papa, il decano, un segno di grande continuità in questo Hay senso. una cuestión que se está repitiendo mucho en los últimos días, aunque realmente creo que casi en todo el pontificado de Francisco, que me gustaría que abordáramos y preguntártela directamente, Oriol, que es esa teórica división entre conservadores y progresistas dentro de la Iglesia. ¿Es una realidad esa división, por ejemplo, entre los cardenales? Hombre, que hay conservadores y progresistas, sí. Lo que pasa es que tampoco vamos a entender los conservadores y progresistas probablemente como se entiende en el mundo político, ¿no? Tan conservador y tan progresista como pueda ser un cardenal, ¿eh? Que no es lo mismo que como puede ser conservador o progresista una persona de la calle, ¿no? O un político. Pero hay conservadores y progresistas, sí. Y Francisco, que ha sido un papa en bastantes aspectos, pero no en todos, ha sido un papa progresista.
Esta cuestión, la verdad es que me produce bastante curiosidad. Vamos a seguir descifrando esta votación secreta que acaba con la elección del Papa. El Papa Francisco ha muerto sin un delfín. Escribía Soriol en las últimas horas que el cónclave está abierto, aunque es cierto que acabas de explicar que el colegio cardenalicio está hecho a su medida porque básicamente lo ha confeccionado él en su inmensa mayoría. Te pregunto, ¿cómo se prepara exactamente el cónclave? Quiero decir, ¿hay pactos anteriores? Que entiendo que sí, alianzas, estrategias de unos y de otros. ¿Hay una lucha de poder? ¿Es una lucha de poder? Porque entiendo que es una decisión trascendental. Hay muchas luchas de poder y hay alianzas. Mira, desde que se muere el Papa, ahora van a estar ya en Roma este sábado cuando lo entierren, cuando hagan el funeral. Van a estar ya todos los cardenales que estén bien de salud, porque puede haber más de uno que no esté bien de salud y luego no comparezca, ¿no? Pero los cardenales estarán ya todos en Roma. Este sábado es 26 de abril y el cónclave va a ser el 5 de mayo. Es decir, se van a ver durante unos 8 o 10 días, todos los cardenales se van a ver en Roma con anterioridad a que empiece el cónclave. Durante estos 8 o 10 días y ya incluso antes del funeral, se convocan lo que se llaman las congregaciones cardenalicias, que son unas congregaciones que son abiertas para todos los cardenales, incluso los no votantes, Y entonces en esas congregaciones cardenalicias sí que se van presentando, son todas a puerta cerrada, esto no es una campaña electoral abierta, pero se van presentando programas, más que pergeñarse un candidato, se pergeña una línea, se buscan orientaciones, hay luchas de poder, hay candidatos a los que van presentando, se buscan sobre todo conseguir mayorías, que es lo que evidentemente les preocupa más, que es conseguir la mayoría y no estar durante días discutiendo sobre quién es el Papa o sacar unas elecciones sin una mayoría. Ego Ioannes Aloisio Cipriani, Cardinale Cipriani, espondio voveo ac juro, sig me Deus adjuvet et ex santa Dei Evangelia, que manu mea tango. Llegados a este punto, tenemos que hablar de quién y cómo va a ser el próximo Papa de la Iglesia Católica. Aquí hay muchos intereses, como te podrás imaginar. Italia aspira a recuperar el papado con 3 candidatos que son muy fuertes. Ese péndulo conservador europeo mira ahora hacia Hungría. Estados Unidos tiene a la mayoría de sus cardenales enfrentados a Donald Trump y parece complicado que uno de ellos salga elegido. Asia, donde por ejemplo la Iglesia está en auge, tiene a uno de los favoritos, el filipino. Y África, que siempre suena en los últimos cónclaves eso del Papa Negro, no tiene una candidatura, digamos, muy potente en este momento. Oriol, ¿quiénes tienen más opciones? ¿Quiénes son los favoritos para ser el próximo Papa? Se está hablando mucho de que Italia va a recuperar el papado, que este es el momento, y los 3 candidatos italianos son 3 candidatos muy fuertes y que pueden tener mucha consideración, tanto el cardenal Parolin, que era el secretario de Estado, era el número 2 del Papa, como el cardenal Ciuppi, como el cardenal Pizzaballa. Ahora bien, también por el otro lado hay mucho resquemor por parte del resto de los cardenales a que Italia vuelva a recuperar el papado, porque tiene el temor de que no lo devuelvan en 500 años, que es lo que hicieron antes. Tuvieron 500 años hasta Juan Pablo II, hasta el cardenal Wojtyla, hasta el Papa polaco, no hubo 500 años de cardenales italianos. Pero bueno, son candidatos muy fuertes. También es muy fuerte el candidato filipino, Tagle, que es un candidato que puede venir del tercer mundo, de la periferia, que es de la Iglesia, digamos, más en crecimiento, que puede ser la asiática. El africano tiene posibilidades, pero la Iglesia africana en estos momentos es muy conservadora y no sé si van a ser el momento de un papa africano. En cuanto a los europeos, yo veo 2 candidatos fuertes, que son el húngaro Erdó, que sería un papa conservador, y el francés Abelín, el cardenal de Marsella. En cuanto a Hispanoamérica o Iberoamérica, no va a tener nulas chances, porque un segundo papa latinoamericano yo no creo que los cojan en un cónclave. Y en cuanto a Norteamérica, puede haber candidatos, pero en estos momentos, bueno, en todos los momentos, nombrar a un cardenal, a un papa norteamericano, cuando Norteamérica podamos decir que es la cabeza del imperio de Occidente, nunca ha parecido muy razonable. Y en estos momentos tampoco los candidatos que hay norteamericanos, porque serían probablemente pues muy beligerantes contra Trump. No sé si esto geopolíticamente interesa.
Y si interesase geopolíticamente nombrar a uno anti-Trump, no creo que nombrasen precisamente a un norteamericano. Y de todos esos nombres que acabas de decir, que acabas de repasar, ¿tú ves alguno con más opciones o es demasiado complicado todavía esto? Es muy aventurado decirlo todavía, y yo no descarto sorpresas, ¿eh? La elección del Papa Wojtyła fue una sorpresa morrocotuda. La elección de Juan XXIII en el año 58 fue una sorpresa morrocotuda. A veces, por no conseguir mayorías, pues se escoge a un candidato inesperado. O sea, que podría ser. Yo no descarto ninguna sorpresa porque más bien, como hemos dicho antes, es un cónclave bastante impredecible y sin candidatos muy claros. Hay un interrogante, que creo que es el gran interrogante ahora de la Iglesia, a partir de este momento. Entiendo que está en si seguir la línea marcada por Francisco o volver, digamos, a cierta ortodoxia anterior. Una mayor apertura o un repliegue conservador. Y aquí es verdad que podemos tirar de aquello de que a un papa gordo le sigue un papa flaco, pero también de que a un papa inesperado le sigue uno previsible, Oriol. Sí, a un papa inesperado, que Bergoglio fue inesperado, le tendría que seguir uno previsible. Y tal como está el colegio cardenalicio, tendría que seguirle uno continuista. Lo que es de esperar, dentro de ser un continuista, probablemente busquen uno más centrista y sobre todo para evitar la polarización dentro de la Iglesia, que es algo que Francisco ha polarizado mucho a los católicos, y eso probablemente, a lo mejor siendo continuista, porque hay cosas de Francisco y reformas de Francisco que no van a tener marcha atrás, pero probablemente se busque un más centrista que no busque polarizar e intentar buscar el restauracionismo en algún momento. Pues estas son las claves del cónclave. Oriol, te agradezco mucho esta conversación y que nos hayas explicado cómo se elige al Papa y todo lo que hay detrás de esta cuestión. Gracias. Gracias a ti, Javier. Teresa Aburto y Oriol Trillas han hecho posible hoy este episodio. Las grabaciones desde Roma son de nuestra compañera Lottie Davis. El Mundo al Día, como sabes, es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo y que está presente además en las principales plataformas de audio donde, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.